quería que White Paper así se sintiera, o sea, como algo que tú leyeras y dijeras, estoy mejor preparado, sé más que los demás. Entonces, para mí como que fue muy natural pensar, es que quiero cobrar por el contenido. Hubo un momento que perdimos el 100% de los suscriptores. No. De repente me empiezan a llegar correos a mí. Oye, ¿qué pasó? Yo no cancelé mi cuenta. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me cancelaste? Oye, ¿qué pasó? Oye, todo mundo le llegó un mail de cancelación que obviamente yo no mandé. Usamos a veces terminología técnica y a veces tengo quejas de lectores que me dicen, no, es que necesito que expliques eso y jamás lo voy a hacer porque si lo explico eso, el que sí le entiende que ese es mi verdadero target va a sentir que ya no le estoy hablando a él. Mi invitado de hoy es René Lankenau, fundador de White Paper, un medio de comunicación especializado en negocios cuyo newsletter ya suma más de 13,000 suscripciones pagadas y contando. Y se ha convertido en una lectura obligada en la comunidad empresarial en México. René es ante todo un innovador. Y no solo porque fue director de innovación en Banregio, sino que también porque ha emprendido negocios de distintos tipos que rompen todas las reglas. Como Advenio, guarderías pedagógicas con más de 200 convenios empresariales. René además es asesor, es inversionista ángel y emprendedor Endeavor desde 2012. Si hay alguien que entiende cómo convertir ideas en realidades transformadoras, es René Lankenau. Yo soy Juan Lombana. Entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor. Una de las 30 promesas de los negocios de Forbes. Chismoso profesional. Y autor del libro de marketing número 1 en Amazon. Este episodio está patrocinado por el Suzuki Swift Booster Green 2025. Sí, el auto hatchback mejor vendido de México se reinventa con asistencia eléctrica para combinar lo mejor de dos mundos: agilidad y un rendimiento de combustible que hará muy feliz a tu cartera y al medio ambiente. Una chulada. Dale clic al link que te dejo aquí abajo para agendar tu prueba de manejo del Suzuki Swift Booster Green 2025. Ahora sí, vámonos a darle crán al alacrán para que René nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de estar con ustedes el día de hoy con esta excelente entrevista que no solamente yo, sino todo mi equipo estaba muy emocionado por hacer o está muy emocionado por hacer. Recuerden, antes de decirle quién es nuestro invitado el día de hoy, que eso ni para qué lo hago, ¿verdad? No les voy a decir quién es, pues ponen el título. O sea, ahí ponen, ¿no? Cuando le pican nada más las armas de jamón. Recuerden darle like a este video. Recuerden suscribirse al canal y recuerden tocar la campanita. Si están en Spotify, darle 5 estrellas en los reviews. Todas esas cosas nos ayudan a subir en el algoritmo y a poder traer cada vez mejores invitados. Y aparte es gratis, ¿no? Es una cosa maravillosa. Entonces, es el único favor que yo les pido el día de hoy. Con ustedes, René Lankenau de White Paper. ¿Cómo estás, René? Muy bien, gracias, encantado. Hoy estoy feliz de tenerte por acá. Creo que este episodio, o sea, estoy muy emocionado de este episodio porque el modelo de negocios de lo que estás haciendo me parece sorprendente y muy, pues único. A mí también, ¿eh? ¿No? A mí también no deja de sorprenderme lo que ha pasado con White Paper, pero sí. Es que es impresionante, ¿no? Y de verdad que para el research y demás buscábamos otros casos. Y quiero justo ahorita que platiques que para el que esté perdido allá afuera y no sepa qué es, pues qué es exactamente. Pero buscaba yo otros casos de estilos de esto y algunas newsletters que se hayan vuelto tal y que hayan funcionado. No hay mucho por ahí que rascarle. Entonces algo hiciste muy, muy bien que nadie está sabiendo hacer. Suerte. Bueno, eso dicen todos. René, justo, la primera pregunta que siempre hago es ¿qué negocio tienes y cómo funciona tu negocio? Aquí date grasísima explicando pues a grandes rasgos cómo funciona White Paper, a qué día mandan, cómo funciona el podcast, la frega, y luego yo ya le voy a ir haciendo doble clic a todo. A ver, lo que hacemos en White Paper es que desarrollamos información que creemos que es valiosa para la comunidad empresarial en México. O sea, la manera más sencilla de entenderlo es que antes tú leías la sección de negocios del periódico. Ok. Fíjate, igual y tú no, pero yo sí. O sea, yo tengo 46 años y de mí para arriba todos crecimos leyendo el periódico y era lo normal que tú agarras la sección de negocios del periódico o quizás te tocó hacerlo en el celular, pero ese hábito de en la mañana leer el periódico era algo así como necesario, ¿no? Yo no me puedo ir a trabajar si no leí el periódico porque no has hecho tu tarea, ¿no? Sí. Ahora, lo que nosotros queremos hacer en White Paper es jugar un poco ese rol, pero específicamente con información de negocios. Ahora, ahorita voy a hablar un poco más de la audiencia, pero generamos un tipo de contenido que creemos que es relevante y que es diferente para un cierto tipo de audiencia, ¿no? Y eso lo distribuimos principalmente por medio de newsletters.
Ahorita hablamos un poco más de eso. Y también tenemos el tema de los podcasts, ¿no? Entonces somos una empresa que genera contenido, que genera información de negocios para los empresarios en México. Me encanta. Tienes ahí el elevator pitch así tal cual. Está maravilloso. Y justo me voy a ir como dándole doble clic a todo, pero antes me quiero regresar un poquito porque no es muy común tu perfil. Eres abogado y trabajaste en banca y luego súper emprendedor, pero también hiciste periodismo. Y de hecho, o sea, a ver, full disclaimer, me gradué de Derecho, pero no me puedo considerar abogado porque se enojan los abogados, porque nunca trabajé de abogado. O sea, trabajé de abogado durante la carrera, aunque para mí, mi hija mayor hoy está estudiando Derecho y ella sí quiere ser abogada. Pero yo veo muchas de las cosas que ella está estudiando y digo, es que eso que ella vio, hoy yo lo aplico en mi trabajo, aunque no es propiamente la parte jurídica, ¿no? Sí. Pero la habilidad para identificar qué es lo importante en el texto, resumirlo, hacer un argumento en contra, pues eso definitivamente me ayudó en mi carrera. Es precisamente lo que te iba a preguntar. O sea, ¿qué de lo que estudiaste usas hoy como recurso? Esa parte. O sea, yo incluso los abogados tienen que hacer mucha investigación y trabajar mucho la parte de research y luego de poderlo resumir y luego tienes que poderlo comunicar, ¿no? De alguna forma, pues eso lo aprendí en la carrera y eso es lo que yo hago. Una buena parte de lo que hacemos es ver cómo podemos hacer que lo que le vamos a explicar a la audiencia, que lo que le quiero llevar del contenido a la audiencia sea en un formato que le funcione, que conecte bien, que sea entendible, pero no de más, etcétera, ¿no? De hecho, hay una línea así muy compleja de atinarle, ¿no? Por ejemplo, pero bueno. Entre la complejidad de lo que estás explicando. Exacto. Okay. Dime. No, igual me está adelantando mucho, pero una queja que tengo a veces es por ejemplo, usamos a veces terminología técnica, ¿no? Uh-huh. Y a veces tengo quejas de lectores que me dicen, no, es que necesito que expliques eso. Y jamás lo voy a hacer, porque si lo explico eso, el que sí le entiende que ese es mi verdadero target va a sentir que ya no le estoy hablando a él. Sí. Entonces, me encanta. Entonces tengo que saber que a lo mejor al usar una cierta terminología estoy alejando a una parte de la audiencia, pero estoy protegiendo a la que más me interesa. No, y me encanta. Y aparte, siento que en las quejas es muy común, porque son muy ruidosas y a lo mejor le llega el mail a 13,000 personas y se quejaron 100 y tú dices, hay 100 pero pues realmente porcentualmente no representan nada. Nunca se han quejado 100. Una vez. Sí, pero... Ahorita nos cuentas la anécdota. Sí. También entraste al periódico El Norte, precisamente al principio de tu carrera. ¿Qué cosas hoy White Paper tiene que sí tenían los periódicos tradicionales o los medios tradicionales y qué cosas son diametralmente distintas? No, muchas cosas. Yo desde antes de graduarme ya trabajaba entré a trabajar al periódico en Monterrey y la realidad es que este país le debe mucho al Grupo Reforma, o sea, porque fue impactante lo que hizo en finales de los 90, principios de los 2000, la transición, la democracia en este país. Y a mí me tocó entrar a un periódico que estaba pues, probablemente en su mejor momento y hay muchos detalles que yo aprendí ahí desde cosas como el cuidado del contenido frente a la fuente, ¿no? Para poder mantener la objetividad de las medidas que tienes que tomar, uh-huh. Hasta detalles de forma que aprendí que yo le estoy sumamente agradecido, ¿no? Pero sí, pues fue una etapa importante en mi vida porque fue la primera vez que me topé con eso, ¿no? Como reportero de la sección local, aunque fue muy poco tiempo, sí. Pero fue suficiente para darme una probadita y también de alguna manera fueron los años en donde el Grupo Reforma pues, jugaba este rol como muy idealista para realmente ayudar a promover la democracia en México. Entonces tenía como este sabor, sí. el trabajo diario, pues muy de periodismo vintage, ¿no? Sí. A la antigua, y había unos reporteros fuera de serie que trabajaban las notas con mucha profundidad, con mucho tiempo. Y pues hay muchas cosas que me encantaría a mí pensar que hoy White Paper puede retomar algo de lo que hicimos ahí, aunque claro, lo que nosotros hacemos es mucho más limitado y mucho más acotado a cierto tipo de información. Ok, me encanta. Y háblame sobre esta primera versión, porque también en el estoqueamiento que te hicimos me encontré con el White Paper B1. De hecho, el B1 no se llama White Paper. O sea, ¿no? El White Paper B1 es otro ya. El otro es tu blog personal. Sí. O sea, el que está bajo tu nombre. Sí.
De hecho, es que hubo un momento que se llamaba Para saber más que los demás. Ok. Pero cuando era todavía hobby, ¿no? O sea, si me voy para atrás, yo tengo pues ya muchos años escribiendo de temas de negocios, ¿no? Probablemente, no sé, 15 años o algo así. Primero en un blog, ¿no? Yo escribía pues, lo que se me antojaba, porque siempre me gustó escribir y más el tiempo que estuve en el periódico y demás. Y yo en lo personal, además, soy un consumidor muy por encima del promedio de información de negocios. Me gusta leer libros de negocios, me gusta leer periódicos, me gusta leer revistas, me gusta saber cuál es esa empresa y cómo funciona aquella otra y quién es quién y demás. Entonces, desde hace como 15 años y un poco por mi misma también carrera emprendiendo, yo escribía X cosas, ¿no? Y más como mis aprendizajes y lo que estaba viviendo cuando tuve el negocio de las guarderías. Pues, no sé, el artículo de cuando tuve que cerrar una guardería, pues fue muy popular en mi mundito, ¿no? Pero bueno, o cosas que iba yo viendo ahí de errores que hacía y demás. Pero eso era siempre, pues, un hobby totalmente, ¿no? Escribía cuando se me antojaba y lo que se me antojaba. Siempre era temas de negocios, pero era más como un tema personal. Sí, que te latía. Sí, me latía. Y eso lo estuve haciendo por mucho tiempo. Llega un momento, van pasando muchas etapas en mi vida, pero en donde yo me empiezo a dar cuenta que se juntaron como que así muchas cosas diferentes, pero una de las principales es que yo mismo no encontraba información que yo quería saber de empresas de Monterrey. O sea, a ver, siendo Monterrey una ciudad tan relevante desde el punto de vista de negocios, ¿no? Con tantas empresas, con cosas que están sucediendo, dinámica y demás, pues la realidad es que dejó de haber información, porque los periódicos pasan por un mal momento, no tienen tanta gente, entonces no están generando tanto contenido y a mí me hizo falta eso. Uh-huh. Eso por un lado, yo lo veía, yo en ese entonces estaba trabajando en Banregio y yo veía el banquero que es un animal chismoso, que necesita saber del vecino y necesita saber. Pues yo veía cómo los banqueros como que agarraron el periódico y le hacían así y no encontraban nada, ¿no? Y en algún momento dije, oye, ¿por qué no esto? En lugar de estar escribiendo de lo que se me antoje, voy a escribir específicamente de empresas de Monterrey, desde una perspectiva de negocios, que tratar de entender qué hace ese negocio, de qué tamaño es, cómo genera dinero, cómo llegó a donde está, etcétera, ¿no? Y se combinó con cosas. En Banregio tenía una práctica que, otra vez, como yo leía todo el tiempo periódicos y revistas, pues cuando encontraba algo que me gustaba, lo agarraba y se lo mandaba a todo mi equipo, ¿no? Uh-huh. Tienen que leer esto. Y ahí está el jefe otra vez mandándoles algo que leer. Entonces, como que fueron pasando cosas que fui juntando. El gusto de desarrollar algo de contenido de Monterrey, distribuirlo por un mail. O sea, no había como que una planeación de voy a crear un newsletter, ¿no? Era simplemente, pues lo mando por mail porque es la forma que puedo compartir algo, ¿no? Ok. Y así empecé, pero en ese momento, que esto fue en el 2019, mediados del 2019 por ahí, no era pensando en hacerlo un negocio, era simplemente una nueva versión de mi hobby. Total. Y dime algo, ¿por qué? O sea, quiero entender un poquito el pensamiento o la razón de las distintas plataformas por las que has pasado, ¿no? O sea, si alguien hoy quisiera hacer eso, pues tú ya pasaste al principio era WordPress y luego tienes Ghost, pero también usan Substack ahorita, Medium también en un momento. No, sí. Ghost, ¿no? Uf, o sea, no sé lo mal que me fue con Ghost. Ahorita te platico. A ver, exacto. Platícanos cuál es la buena, por qué y sobre todo, por qué no tener tu propia plataforma. O sea, ¿por qué estar subido en un tercero? ¿Cómo funciona esa decisión? Y puede cambiar eso. Pero bueno, yo empecé en WordPress hace 15 años, ¿no? Después me pasé a Medium. Ajá. Todavía cuando era mi blog personal. Y luego, cuando empecé a mandar los mails, lo mandaba de mi mail, ¿no? Tal cual, así personal. Mandaba mi mail. Y luego, en algún momento empieza a crecer y lo empiezo a mandar por MailerLite. Ok. Y en algún momento, cuando tomo la decisión de querer desarrollar esto como una empresa, mi idea no era hacer un mail. O sea, yo hace cuenta que empecé publicando el blog, luego me pasé a mandarlo por mail, distribuirlo por MailerLite
Y en ese momento, en ese momento que fueron algunas semanas, ¿no? Pero decido hacerlo, mi mente a la antigua pensé en hacer una página, ¿no? Hacer pues como un blog. Pues sí, pero más como un blog, como un periódico online, ¿verdad? O sea, yo visualizaba, usuario, contraseña. Por ahí tengo los dibujos que hice exacto, como el New York Times. O sea, algo que tú ibas a ir ahí a leer. Ese era como que, y que iba a estar ahí todo el archivo de cosas que iba a generar y demás. Y contraté yo soy un cavernícola, la verdad, o sea, cero capacidad yo para desarrollar algo, y contraté a un despacho en Monterrey que me ayudó a empezar a hacer esto, ¿no? A desarrollar esta parte. Para esto, pandemia. Entonces, entre el MailerLite y de tomar la decisión de querer hacer esto, llega pandemia y todos en la casa. Yo a esta gente nunca la vi, ¿verdad? O sea, todo fue remoto. Empiezan a hacer la primera versión de la página. Y de hecho yo empiezo a cobrar, o sea, White Paper nace como empresa con esa página. Ok. Horrible. O sea, fue una experiencia terrible para mí porque yo batallaba mucho para administrarla. Estaba basada en WordPress, pero yo batallaba mucho para no funcionaba bien. O sea, la realidad es que el tema de las suscripciones no funcionaba bien. Entonces, te voy a decir la gente, más bien mis amigos y mis papás o las poquitas personas que se suscribían, como que no les funcionaba, y luego el que no se había suscrito sí podía ver el contenido. Y fueron como 2 semanas, o sea, no fueron como 2 semanas, fueron exactamente 2 semanas de terror. Para esto, porque para esto yo me independicé. O sea, yo dije, en el momento que empiece a cobrar, esto es full time, porque es eso. Si quieres, ahorita hablamos un poco más de este tema de commitment, pero para mí es muy importante. Yo decidí que si le iba a apostar esto, iba a apostarle bien, ¿no? Entonces, tú imagínate la desesperación de que hay gente que te quiere pagar y más que tú no sabes cómo fregado resolverlo. Claro. Y en algún momento habíamos visto esta cosa que se llamaba Substack, que Substack en ese momento hoy pues, es una plataforma muy conocida, al menos en el mundito del mundo de los creadores, pero en ese entonces era una madre chiquitita, ¿no? O sea, tenía muy poco tiempo de haber empezado. Y un buen amigo que me estaba asesorando y el que me estaba un poco acompañando en el tema técnico me había dicho, oye, deberías de probar eso. Pero no lo pudimos usar porque en ese entonces Substack solamente podías cobrar usando Stripe, y tenía que ser un Stripe gringo. Con un Social Security Number gringo. Sí, no había Stripe en México todavía. Lo descarta. Sí estaba Stripe en México, pero tú no podías conectarle Stripe mexicano. Substack solamente te permitía así. Y pues no jaló. No funcionaba. Entonces salgo con esto. 2 semanas de desesperación y pensando qué podía hacer. Mi hermano trabajaba por una empresa americana. Le dije, güey, préstame tu Social Security. Van a caer $8. O sea, tú tranquilo, no pasa nada. Y voy a hacerte una cuenta, ¿no? Y entonces, literalmente, mi hermano me ayudó con eso. Hice una cuenta en Store Gringa y habilité Substack. Y en un viernes me pasé a Substack. Y en ese entonces estoy casi seguro que tenía 82 suscriptores pagados que habían llegado en las primeras 2 semanas. La mayoría era gente que conocía. Y esos 82 a la fecha los sigo operando por fuera porque nunca los pude agregar a Ven, que son como ultra VIP. Son los verdaderamente early adopters. Me encanta. Y ya me pasé a Substack, empecé en Substack, luego Substack, pasaron muchas cosas, ¿no? No sé qué quieras más, pero es más. No, me gusta porque aparte creo que es bien atinada la decisión. O sea, creo que hay 2 cosas que te aprendo ahí muy puntuales. Una es más fácil ir a donde está tu cliente que tu cliente venga a ti, ¿no? O sea, creo que el mail habla de eso. O sea, el cliente ya está en mail, yo voy para allá. En lugar de pedirle al cliente que se jale a mi plataforma es más complicado. Pero no hay una estrategia, ¿eh? O sea, siéndote muy honesto, fue porque... sí. A lo mejor era lo que funcionaba. Sí. O sea, esta otra cosa que me dieron, Substack, estaba hecha exactamente para alguien como yo, que estaba solo, que no tenía un background técnico, que no quería batallar, estaba súper amigable de usar y estaba hecha específicamente para cobrar suscripciones. Sí, entonces, eso funcionaba perfecto. Justo ese es el tema. O sea, tú te dedicas a generar el contenido y hay muchas empresas que pasan eso, como ¿a qué te dedicas?
y como que se les olvida y de repente ya son una empresa de tecnología y aparte son pésimos como empresa de tecnología y entonces ya volvieron y ahora ya son pésimos como lo que hacían antes y pésimos en empresa de tecnología porque están desarrollando un software innecesario en lugar de pagar $10 al mes o un porcentaje. Entonces me encanta como colgarme de estas plataformas, sobre todo al principio. Que con eso también te respondo lo que por qué no tengo yo una propia, ¿no? Porque sí nos pasó, Substack cobra variable. Entonces al principio espectacular, tenía poquitos suscriptores, pagaba muy poquito, ¿no? Pero a medida que White Paper se fue siendo más grande, pues van pasando varias cosas, ¿no? La primera es que Substack, y eso lo estamos viendo ahora, pero Substack tiene su propia agenda, ¿verdad? Entonces ellos han evolucionado hacia un cierto lado. Parte de lo que ellos han desarrollado claramente me funciona y me sirve y es una herramienta más completa en mucho sentido para mí. Pero por otro lado hay cosas que Substack quiere que a mí no me funcionan, sí, y que no estamos en plena sintonía. Y luego hay cosas que yo quiero que para Substack no son relevantes y Substack es una plataforma cerrada que no permite que tú le muevas nada. Entonces pues estás ahí, sí, estás sujeto a eso. Ahora, yo ya hice uno de los errores importantes que tuve en White Paper fue tratar de salirme de Substack y pasarnos a Ghost. Y fue literalmente una pesadilla. O sea, nos fue muy mal en Ghost. Okay. Porque la realidad es que Ghost prometía hacer algo que como que iba a cumplirnos en todo lo que Substack nos fallaba, ¿no? O sea, aquí sí le podíamos personalizar más, podíamos jugar más con un tema de promociones, podíamos adecuar un poco más el look and feel para que no fuera igual que todos los Substacks que había. Y además cobraban fijo, entonces ya también sí, había un tema de dinero importante por la escala que teníamos. Sin embargo, ese hecho de que tú le pudieras mover implicaba que tú pudieras hacer errores. Sí. Y fue horrible, ¿no? Y la pasamos muy mal y perdimos literalmente miles de suscriptores. Y luego tratar de lo que teníamos allá, tratar de traerlo a Substack, complicadísimo porque Substack no tenía la manera de hacerlo. Substack nos ayudó a hacer esa importación, pero hubo momentos en donde, o sea, por ejemplo, hubo un momento que perdimos el 100% de los suscriptores. No. Todos. O sea, tú de repente me empiezan a llegar correos a mí. Oye, ¿qué pasó? Yo no cancelé mi cuenta. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me cancelaste? Oye, ¿qué pasó? Oye, no. A todo mundo le llegó un mail de cancelación, que obviamente yo no mandé. Y fue un tema de Substack. Y fueron 2-3 días y Substack nos lo resolvió. Pero es horrible. Pero es que así es siempre. O sea, siento que las plataformas, yo por ejemplo, que recomiendo mucho Shopify para los que tienen e-commerce, es que se puede mover más si la hace mi programador o en WordPress. Claro, pero es como Android y iPhone. O sea, tú ves el Android del güey super geek y dices, es que es buenísimo Android. Sí, porque tú dominas este tema, pero ve el Android de tu tía, ¿no? O sea, ahí ya le regó y puso un reloj donde no iba, se ve horrible. Entonces, la capacidad la flexibilidad, si le sabes, es una joya. Si eres experto en eso. Pero si no, entre más te dejen moverle, más lo arruinas muchas veces, totalmente, ¿no? Y aparte desvías tus esfuerzos hacia allá, ¿no? Eso está buenísimo porque... Perdón, hola, ¿es de alguno de ustedes el Suzuki estacionado aquí afuera? Sí, el de motor 3 cilindros, con rendimiento de combustible de hasta 26.5 kilómetros por litro. Sí, el de 6 bolsas de aire, parrilla doble Dynamic Motion, luces y unas integradas y pantalla de 9 pulgadas con conectividad CarPlay. ¡Es rojo! ¡Ah! Rojo Vanadio. Sí, está cool, ¿no? Es mío. Hoy no circulan otros coches, pero ese sí, porque es el Booster Green 2025. ¿Necesitas que lo mueva? No, nada más venía a decirte que está bien padre, hombre. Adiós. Muchas gracias, entonces. ¿Y cómo entró? En fin, una de las cosas que más me llamaron la atención, porque te voy a decir por lo menos mi percepción de White Paper pre-research, que es bien distinta, ¿no? Siempre con cualquier empresa o persona que entrevisto tengo una percepción o un prejuicio, por así decirlo, y luego ya te metes a fondo y descubres muchas cosas. Me llamó mucho la atención que tú escribes pues la gran mayoría de los contenidos. Quiero entender un poco, y ahí mi percepción a lo mejor era White Paper es un medio y no una persona, y luego quiero hablar de ese tema de marca personal, pero por lo menos ahorita hablar de el futuro de White Paper es que tú escribas menos o el núcleo de White Paper es que tú lo escribas, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va este tema? De escribir. Sí. No, a ver, White Paper está en proceso de convertirse en una empresa de medios, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no?
Y evidentemente yo quiero escribir todo, ¿no? A mí me encanta, claro. O sea, era mi hobby, ¿no? Yo prefiero hacer eso que andar en un deck buscando patrocinadores, sí, ¿no? O sea, no. Pero por otro lado, sí también es una realidad que ya por la responsabilidad que tenemos, ¿no? La expectativa de un cliente que te está pagando y el perfil de cliente que es. Y no solamente eso, sino también el hecho de que el producto en sí. Y ojo que a mí no crees que me interesa hacer un producto mucho más grande, porque no va por ahí, pero sí tiene que ser más profundo en algunos temas. Y hay cosas que yo simplemente no puedo hacer, ¿no? Y hay cosas que yo no soy el bueno para escribir o para entender. Entonces, sí, lo que hemos venido haciendo es construyendo un equipo que pueda ir aportando diferentes partes del contenido, ¿no? Este año, por ejemplo, van solamente 2 o 3 artículos de viernes, y uno no lo hice yo. Y el de la siguiente semana no lo voy a hacer yo. Entonces ya hay quien puede empezar a reemplazarme el contenido. Hay un equipo que el pesado al final del día es el resumen diario, ¿no? El resumen diario, porque todos los días tiene que estar buenísimo. Sí. Y no todos los días está buenísimo, pero todos los días, o sea, tú imagínate que todos los días hay, no sé, ayer hubo 47 personas nuevas que pagaron una suscripción. Para esas 47 personas, hoy iba a ser su primer white paper. Están emocionados. Quiero que esté espectacular. Quiero que digas, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no lo tenía ya antes? Sí. Y también quiero que el que ya estaba y el que lleva 2 años o 3 años, tengo muchos que tienen 4 años con esto, que sigan encontrándole algo relevante. Ahora, el compromiso de generar ese tipo de contenido todos los días, que sea relevante, útil, diferente, confiable, etcétera, está complicado. Es complicado, ¿no? Y no siempre funciona, ¿no? O sea, si todos los días acabamos mandando, no sé, entre 12 y 14 bullets, ¿no? Mensajes, notas diferentes, 12 o 14, y luego súmale a la semana cuántos son, y súmale al mes cuántos son, y no todos te van a interesar, ¿verdad? Y alguno no va a estar tan bueno, ¿verdad? Y alguno va a estar repetido con lo que publicó alguien más. Entonces, es difícil. Y hoy, afortunadamente, hay un equipo que está todo el día haciendo eso. O sea, yo el mail de mañana, ahorita son que las 5. Yo ahorita no sé qué han estado haciendo. A las 6 yo voy a ver. Y a las 6 yo sé que ya va a haber una buena parte del contenido desarrollada, porque hay una nota que desde hace algunos días están investigando, y hay otra cosa que salió hoy en no sé dónde y le hablaron a no sé quién. Entonces yo hoy para las 6 ya voy a tener una buena parte del trabajo avanzado. Eso era impensable antes, ¿verdad? Claro. Sí, hacen más el heavy lifting. Y dime algo, ¿cuál es? Ahora sí me quiero meter así al desglose de cuál es el proceso, o sea, particularmente el proceso, los pasos a seguir cuando arman un reportaje, sobre todo los reportajes, los de los viernes. El del viernes. Ajá. O sea, el artículo del viernes. Desde elegir a la empresa, que luego es difícil. Haz de cuenta que tiene como 3 componentes, ¿no? La primera parte, que para mí la que sigue siendo más difícil, es de qué fregados vas a hablar, ¿verdad? Sí. Y por qué vas a hablar de esa empresa y qué ángulo le vas a dar al contenido. Okay. Y luego incluso eso también lo tenemos que ver en el calendario completo. Si esta semana fue cuál va a ser la siguiente semana y cuál fue anterior. Y hay todo como que una parte artesanal de eso, ¿no? Y que se sienta variado. Y una cosa importante es que White Paper no es un medio del ecosistema emprendedor. No estoy hablando de startups y Bitcoin pero sí hablo de eso, pero tampoco es un medio que está hablando solamente de empresas grandototas y de Bimbo y de Cemex, pero también voy a hablar de eso. O sea, al final del día la lógica es que White Paper está hecho para un director general o para el dueño de una empresa, y si tú eres un emprendedor, más te vale saber de la empresa grandota, y si tú eres alguien que está a cargo de una empresa grandota, tienes que saber del otro. Entonces, ese equilibrio entre temas que son más de tecnología o empresas nuevas o startups y temas financieros más sofisticados, y entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, el primer componente es ese de decidir de qué hablar. Y es chistoso porque hay momentos en donde se nos juntan las ideas. O sea, y realmente tengo las siguientes 17 semanas programadas, y luego hay momentos en donde digo, el que traigo por ahorita para dentro de 2 semanas no me gusta, güey. Pero bueno, eso es parte de lo difícil. La segunda parte, que también es difícil, para mi gusto menos, pero también es difícil, y menos ahora, es hacer la investigación, conseguir los datos.
Y a veces aquí se acaba. O sea, a veces tengo la idea de hacer algo acá y no hay manera de conseguir información, o lo que conseguimos no nos sirve y pues se muere, o hay muchos temas que ahí están, que los tengo en el calendario para dentro de 2 meses y veo que no avanzo nada y lo muevo más el calendario. Y el día que consiga información voy a hablar de eso, ¿no? Pero, ¿y cómo consigues información? Porque yo he visto que a veces hasta, o sea, digo, haces muchas llamadas, tal. O sea, ¿cuál es ese proceso de levantar donde no hay? O sea, depende de cada caso, ¿no? Pero tiene que ver uno con identificar a quién fregados le voy a preguntar. O sea, mandamos muchos mensajes por LinkedIn a ex empleados y convencerlos de que hablen. Ahorita vengo llegando de ir con un empresario importante en México para convencerlo que me platique una cosa, ¿no? Y no tiene por qué platicarme esa cosa. O sea, honestamente, pues está en una empresa privada. Sí, es una empresa muy grande, pero ¿por qué me la va a platicar? ¿Verdad? Lo convencí, pero pues hay que dedicarle tiempo y echarle todo el rollo de por qué vale la pena. Obviamente hay mucho que hacer de investigación en Google y en bases de datos, mucha investigación en periódicos antiguos. Okay. Depende de qué vamos a hablar, pero a veces de los artículos que más me gustan a mí son artículos históricos de cuando se vendió esta empresa hace 15 años, ¿no? Y entonces irte a los periódicos de esa época y pues ver todo y luego buscar a gente que estuvo ahí metida y contar alguna anécdota. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardas ahí? Porque siento que puedes estar, o sea, puedes estar meses o puede ser una tarde. O sea, hay artículos de viernes que salen un poco a la inversa. O sea, hay algunos artículos de viernes que yo te acabo de conocer o te entrevisté para otra cosa, una cosa breve y me encantó. Sí. Y digo, no, güey, es que este tema da para mucho. Entonces, a lo mejor ya la entrevista en sí es el 70% y ya conseguir el resto fue muy fácil y salió como que al revés, ¿no? Okay. Pero ese proceso de investigación puede ser o muy largo y muy complejo, puede involucrar muchas fuentes o puede ser pues, relativamente sencillo, ¿no? O sea, tenemos algunos que literalmente es una entrevista, ¿no? O sea, con algo más de información. Y luego la tercera parte es diseñar el producto como tal, que es escribirlo, la parte gráfica, las ilustraciones que hace Luis, y todo eso realmente toma menos de una semana. O sea, yo normalmente escribo los artículos el sábado en la mañana, o sea, el sábado en la mañana para dentro de 2 semanas. Uh-huh. A lo mejor no lo termino todo, pero ya cuando junté toda la información, me encierro un buen rato y pues a lo mejor ahí queda el, no sé, 60, 70% y el resto lo terminaré normalmente el martes en la tarde, ¿no? O sea, que son mis 2 bloques de generación de contenido. ¿Cuál es ese proceso de encerrarte? Eres un máster de la escritura. Tienes un ritual, tienes una herramienta. Siempre tiene que ser en tu compu. Siempre sí lo puedes hacer en el iPad. Siempre es en mi computadora. Voice notes y luego las paso. Siempre es en Substack. Es importante. Directamente en Substack. Y ahí las historias de terror, porque hoy Substack funciona muy bien, pero yo tengo un artículo antes. Digo, ahorita estoy platicando ya procesos y un equipo y la madre. Pero acuérdate que no muchos, pero el primer año estuve 100% solo y realmente yo hice casi todo el contenido hasta hace muy poquito, ¿no? Sí. Y sí me tocó que el jueves en la noche se me borrara el 100%. No. O sea, y tenerlo que hacer para el viernes en la mañana. O sea, historias de terror y de todas. Pero hoy ya que Substack sí tiene undo y que tiene un registro de todo lo que haces, es muy cómodo para mí trabajar en Substack. Y no tienes una X, te pones música, un té preferido, 5 horas, 3. Tengo música siempre. No hay un horario como tal, pero es importante que no haya mensajes. O sea, que no tengas a WhatsApp ahí o que no tengas ni siquiera el mail. ¿Verdad? Ok, me gusta. Y tienes, o sea, ¿hasta qué punto? Y esta pregunta va desde el lado de los negocios, ¿no? O sea, al final uno de los costos más grandes que han de tener ustedes pues es el recurso humano y el recurso del tiempo de esos humanos, ¿no? Exacto. Leí que en tu reportaje de La Nacional... Pues ese fue el primero bueno. Ah, pues mira, tuviste que ir tal cual y contar sillas y tú hacer matemáticas de cuánta gente le cabe y tal. ¿Hasta dónde, desde un punto de vista de negocios, vale la pena seguir buscando un dato para un reportaje y en dónde trazas la línea de aquí ya no estoy siendo rentable? O sea, aquí ya llevo un mes y tuvimos que ir a no sé dónde a sacar un dato que pues, ya no sé. ¿Me explico la pregunta? No, te entiendo perfecto. No hemos llegado nunca a ese punto, okay. Pero sí lo veo con otros medios. O sea, la realidad es que, mira, me tocó hace poquito ayudarle al New York Times ayudarle al New York Times suena muy, muy presuntuoso, pero un reportero del New York Times que estaba escribiendo de México y vino a México y me junté con él
wow, o sea, este tipo, un reportero de esos así como vintage, ¿no? Así de cómo te imaginas un reportero. Un libreta. Súper fregón, súper buena onda. Pues ese señor se está metiendo, no sé, 2 meses donde su único trabajo es hacer ese artículo. Yo no puedo hacer eso. O sea, no funciona, no es rentable para una organización como la nuestra. Y no solamente eso, no creo que el suscriptor quiera tampoco eso. Exacto. O sea, no es un 20% adicional que cuesta el 80% más y que no vale la pena. No hemos tenido nunca ese issue, pero porque hoy, pues al final del día sí contamos al equipo para poder hacer eso. Ahora, yo hago un artículo largo a la semana, uno. Pero no es solamente un tema de falta de recursos. Hubo un momento en donde quise hacer una ronda de inversión y mucha lana y armar un equipo, pero al final del día, a la audiencia a la que nosotros vamos dirigidos, yo no puedo pretender que le voy a dar mucho más contenido porque no lo quiere, ¿verdad? O sea, no tienen tiempo. O sea, el 100% de los suscriptores de White Paper usan Instagram o TikTok y tienen suscripciones a otros periódicos, leen el New York Times, yo les aporto una partecita, ¿verdad? Pero pretender que yo les voy a robar más parte de su tiempo no viene al caso. No esperan eso de mí. Yo les tengo que aportar lo que no van a conseguir en los demás lugares, pero no más. O sea, de hecho me empiezo a pasar con el resumen. Substack tiene un botón en donde me deja ver el estimado de tiempo de lectura. Ok. Yo sé que me empiezo a pasar y empiezo a recibir mails de quejas de gente que sí me importa, ¿verdad? De gente que sí es mi perfil. Que si te pasas, güey, te acabas metiendo relleno, No, mejor concéntrate en relativamente poco de mucho valor. Me encanta. Dime algo. ¿Cómo hacen el fact-checking y más cómo lo hacen pues desde que empezó el tema de la inteligencia artificial generativa? Porque si ya de por sí con redes sociales había ahí un montón de información falsa, ahora con IA, pues más. Y encima, pues ustedes tienen un compromiso muy fuerte con sacar un dato. Claro. ¿Qué hacen? ¿Cuál es ese proceso? No, o sea, y deja tú, tienes el tiempo encima. O sea, si vamos a publicar algo mañana y a lo mejor ahorita no. A ver, o sea, mucho tiene que ver desde las fuentes que estás utilizando tú, ¿no? Mucho tiene que ver a veces, o sea, uno es la fuente como tal. A lo mejor lo que yo estoy tomando información que está publicando el Wall Street Journal. Entonces, pues, yo sé que el Wall Street Journal tiene un proceso y se puede equivocar, pero también. O a veces yo entrevisté a alguien y alguien me dijo algo que yo no tengo manera de verificarlo en la mayoría de las ocasiones. Y entonces lo que tenemos que ser muy cuidadosos es decir, pues es lo que me dijo Juan, ¿verdad? Sí. Yo no estoy diciendo que eso es, pero según Juan, así es, ¿no? Ahora, aquí es donde entra también un poco ya el que tienes que entenderle un poco más a los negocios, ¿no? Y te pongo el ejemplo, ¿no? Sí, es una realidad que en el ecosistema emprendedor hay muchos emprendedores que dicen mentiras. Sí, totalmente. Porque ¿quién lo va a verificar? ¿Quién lo va a verificar? ¿No? Pero hay ciertas cosas que yo, por mi experiencia, pues me siento con cierta tranquilidad de dudar, ¿verdad? Y hay cosas que mejor no publicamos, ¿no? Ok. Bastante que mejor no publicamos. O entrevistas que digo, es que me está diciendo mentiras. ¿No? Es que esa cifra que me está diciendo no puede ser verdad. A lo mejor sí es, pero según mi experiencia, no puede ser verdad. Okay. Y pues prefiero evitarlo, ¿no? Ahora, dicho esto, como quiera, a veces nos equivocamos con lo que publicamos, ¿no? Pero prefieren pecar de conservador. Prefiero, sí. Exacto. Sí, totalmente. ¿Cómo funciona tu proceso de entrevistas? Porque estaba oyendo toda la entrevista que te hicieron sobre la entrevista que le hiciste a Carlos Slim. Y me encanta porque justo está partida esa entrevista en 2 entrevistas con Carlos, ¿no? O sea, una en la que te agarra de bote pronto y no estás listo y pues la sacas, y otra en la que ya llegas pues mucho más dueño de la situación. En esas entrevistas en las que estás listo para entrevistar a alguien y estás preparado, ¿qué es lo que haces? Yo hago mucha investigación, ¿verdad? Cuando voy a entrevistar a alguien que realmente me interesa y sobre todo para poderle sacar lo que quiero saber, ¿no? Tengo algunos pequeños trucos. Por ejemplo, nunca empiezo por el principio, ¿no? O sea, nunca les empiezo preguntando por su historia, sino al revés. Trato de saltar a un tema técnico, poco más avanzado. Necesito que la persona
sepa que ya me preparé y por lo tanto le suba el nivel de lo que va a hablar. O sea, ahí tengo ciertos truquitos ahí bueno. que por lo general funcionan, ¿verdad? No siempre, pero por lo general funcionan. Hablando de las suscripciones, René, ¿cómo le haces para determinar un precio de algo tan poco tangible? O sea, ¿cómo fue el proceso de decir fue una bronca o fue al chile o sea, qué es lo que pueden pagar ellos o mi costo más 20? O sea, no, hombre, no, para nada. Es una de las características atípicas de White Paper en México es que cobramos, ¿no? Y el newsletter cuesta, ¿no? Y es un negocio basado en suscripciones. Desde el principio así nació. O sea, yo nunca vi un escenario donde yo iba a construir algo que viviera de publicidad. Y ahorita te platico un poco por qué. Pero la lógica para mí era que el contenido tenía que ser de tal valor para ti que no tuvieras ningún problema en pagarlo. No solamente eso, sino que hasta como que te sintieras mal de no pagarlo. Quizás muy soñador de mi parte, pero sí hay una realidad que, o sea, si tú tienes algún amigo que está suscrito al Wall Street Journal, te va a decir, güey. O sea, hay suscripciones que te hacen sentir que estás haciendo algo responsable, güey. Sí. Que estás haciendo buen uso de tu tiempo, ¿no? Yo uso mucho un ejemplo de, sí, hasta un poco outdated, ¿no? Pero si tú antes te aventabas, no sé, en la oficina, media hora viendo TikTok, pues no vas a hacer escondidas o no le vas a decir a todo, oye, me eché media hora viendo TikTok. Pero si estabas leyendo Bloomberg, hasta lo vas a dejar ahí en la pantalla para que el que pase vea que estabas leyendo eso. Totalmente. ¿No? O si viste una conferencia en TED, vas a decir, oye, vi esta plática en TED. Porque sientes que eso te suma, ¿no? Te convierte en alguien de un tipo, ¿no? Yo quería que White Paper así se sintiera, o sea, como algo que tú leyeras y dijeras, wow, o sea, esto yo no sabía, estoy mejor preparado, sé más que los demás. Por eso te digo que hubo un momento que se llamaba algo así, ¿verdad? Entonces, para mí como que fue muy natural pensar, es que quiero cobrar por el contenido y yo para ese entonces, pues como yo pagaba el Wall Street Journal y pagaba Bloomberg y pagaba el New York Times y para mí era como que un diferenciador en lo personal, y White Paper yo sentía que podía entrar en eso. Claro que mis amigos me dicen, ¿cómo? ¿Por qué fregados voy a pagar si el contenido es gratis? O sea, estamos hablando 2019, 2020 realmente, ¿no? Pero ¿por qué voy a pagar si todo lo puedo ver en Instagram? Pues, las ventas de La Nacional no las vas a ver en Instagram, güey. Sí, alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero entonces así nació, con la idea de cobrar desde el principio. Ahora, ¿cuánto fregados cobrar? Yo no tenía ni idea. Y en ese entonces Substack solamente te dejaba cobrar, o sea, lo mínimo que te dejaba cobrar eran $5. Ok. Así nació. con $5 por rajón. O sea, debía haber arrancado mucho más caro, pero al mero principio había que validar que alguien fuera a pagar por esto, y realmente la fricción de sacar la tarjeta y de crear una cuenta, y no quería añadirle además que fuera precio, ¿no? O sea, entonces, pues así nació, y hemos ido ajustando el precio y lo que sea, pero no hay, o sea, no es que ha habido así una planeación de realmente un análisis de este público. Olvídate, mi público es el público más rico en México. Ahora le podría cobrar lo que fuera, pero no va por ahí, ¿verdad? Es más la lógica de convencerte a pagar por un mail. Sí. Y más en un precedente mexicano, ¿no? O tal vez el precedente mexicano pues sería el Reforma, pero no, siento que los americanos están más acostumbrados a pagar por un newsletter, y es diferente hoy 2025 que 2020, ¿verdad? O sea, sí ha cambiado mucho. Sí, ahí todavía más difícil, mucho totalmente. Más. ¿Cómo funcionan los números o sea, quiero entender un poquito a nivel numeralia. El trial, cuánta gente pasa al normal, y luego si tienen algo de números de cuánto tiempo se quedan, o el lifetime value, o sea, suscriptores totales. Sí. Entender un poquito cómo están esos brincos en el negocio. Fíjate, incluso me voy a ir hasta otra vez un paso atrás, pero la idea original con White Paper era no era que fuera un artículo a la semana, era un mail a la semana. Ese mail traía un artículo principal y 2 o 3 piezas cortitas.
Y cuando arranco ya cobrando en Substack y todo, yo para ese entonces ya tenía varios meses mandando mis mails. Entonces ya tenía una lista como de unos 3,000 mails. 3,000. 3,000. A los que una vez a la semana yo les mandaba un artículo con algo de información y así. Incluso en algunos momentos había mandado más que una vez a la semana, pero pues era un producto gratis, ¿no? Que yo mandaba y la gente me escribía por LinkedIn, oye, ponme tu lista y ya. Y así tenía como 3,000. Cuando arranco en Substack, nunca pensé que en ese momento Substack o estabas detrás del paywall o enfrente del paywall. Sí. No había in between. Entonces, de un día para otro, pues sí, se pasaron 80 para acá, pero pues los otros 2,000 y tantos. Te dijeron suerte. O sea, ¿qué iba a hacer yo con ellos? ¿No? Sí. Yo me había negado, algunas personas sí me habían dicho, ¿por qué no mandas algo diario? Y yo, ¿para qué mando algo diario si existe Morning Brew? Es una cosa fregona, yo lo leo todos los días, yo no voy a hacer algo mejor que eso. Pero cuando pasa esto, en la madre, güey, necesito un producto diario. Y lo necesitaba solamente, o como yo lo veía, era solamente un canal para vender el del viernes. Entonces, si tú te metes a ver los mails originales de White Paper de mediados del 2020, pues es una cosa bien chilera, sí. Chiquita, pues muy escueta y ya, que lo que yo quería hacer era mantener vivos esos 3,000 mails, mandándoles algo, invitándolos a que se suscribieran al del viernes. Y así estuve, no sé, yo creo que unos, pues no el año, pero 8 meses, 9 meses. Tenía un producto por el que te tenías que suscribir, que era el mail del viernes, y un producto gratuito. Pero en esos 7, 8 meses pasaron 2 cosas. La primera es que el producto diario me empezó a gustar a mí y cada vez le empecé a echar más ganas, cada vez le empecé a meter más contenido original. Pasaba que de repente hoy hacía una entrevista que me gustaba, pero no daba por un artículo de viernes. Entonces, oye, pues eso da para una pieza más chiquita, entonces lo puedo mandar en el diario. Entonces empecé a echarle ganas, ¿no? Y a hacer un productito más valioso. Y lo que sí me di cuenta también, empecé a escuchar de gente que me decía, no, a mí me vale el del viernes, a mí lo que me gusta es el diario. A mí el del viernes se me hace muy largo, a mí me gusta el diario. Y en la madre, güey, estoy regalando el contenido. Para esto importante. Sí, es gratis. Sí, el gratis. Es que nunca, o sea, al principio no hubo realmente un business plan formal como tal, ¿no? Pero en mi idea, yo no quería tener publicidad. Yo quería que esto fuera 100% de suscripción. Un poco también porque mi percepción de la publicidad en los medios digitales era horrible, ¿no? Y tú las páginas de los diarios de negocios, es ridículo ya. Es espantoso. Entonces yo sé quería que esto se sintiera así. Pero cuando el diario empezó a funcionar, me empezaron a buscar algunas marcas. Y pues, a mí era bien fácil decirles que no, porque no quería tener publicidad. Hasta que me buscó una que dijo, y la madre, esa sí me gusta a mí. Se me hace como muy cool. Quiero ver ese logo en mi mail. Y pues pero ok, te vendo publicidad y va a salir el logo y va a salir un anuncio abajo y that's it, con unos lineamientos que hice en mi cabeza y así empezó. Entonces ya hasta eso el mail diario generaba dinero, aunque era yo solo en mi casa, pero generaba algo de suscripciones y algo de venta de publicidad. Pero lo que fue el tipping point fue que Substack saca la posibilidad de hacer free trials, de que crearas una cuenta y tuvieras acceso al contenido premium gratis, ¿no? Cuando Substack sacó eso, dije, todo se va para atrás, ¿verdad? Y aventé todo el contenido detrás del paywall. Entonces, pues claro, se me cayeron los views. Hablé con los patrocinadores que tenía. En ese entonces ya tenía varios. Dije, oye, se va a caer todo esto, se va a ir todo para atrás, pero los únicos que van a ver tu anuncio es gente que está pagando por el contenido. Tú sabes qué tipo de... Más valioso, sí. Y aparte, la interacción es diferente, ¿verdad? Con alguien que está pagando por leer algo. Y entonces ya empecé, todo se convirtió en un producto porque tenías que pagar, pero teníamos esta opción de los free trials. Ahora, los free trials, pues lo hemos ido aprendiendo y moviendo de todo tipo, ¿no? Por mucho tiempo estuvo Fer conmigo, que es un tipo que hizo un trabajo fuera de serie y ahora se acaba de independizar porque lo vas a acabar entrevistando tú aquí. Es un chavo, es un emprendedor fuera de serie. Y ahora está Manuel, que estuvo un tiempo junto con Fer y ahora lo están haciendo y todo el tiempo estamos haciendo experimentos. Entonces probamos de repente, oye, a ver, el último experimento que estamos haciendo ya desde hace como 3 meses es que, a ver, un gran reto que tiene White Paper hoy es el churn ligado
a las tarjetas. Ok. O sea, tengo una tasa de rechazo que no es tan grande comparado con los del e-commerce, pero no ni al caso para un newsletter. Sí. Y incluso lo vemos con Substack. Substack me dice, güey, tienes una tasa de rechazo pues, muy por encima. Claro, soy el único Substack de ese tamaño que México no está en Estados Unidos. Sí. ¿No? Entonces también es una situación particular. Entonces un experimento que empezamos a hacer hace como 3 meses es te regalamos días de free trial solamente si creas una cuenta anual en lugar de una cuenta mensual. Un poco con la lógica de que haya menos probabilidades de que te termine rechazando la tarjeta por algo, ¿no? Y ahí va. O sea, sí me ha ayudado a que el mix hoy, no sé en qué vamos ahorita, pero ya debo andar más de la mitad en anuales versus mensuales, ¿no? Entonces eso me ayuda a disminuir un poco el tema del churn por las tarjetas, ¿no? Lifetime value, te diré, no, o sea, honestamente no te sé decir, pero es mucho tiempo. O sea, sí, la gente se aferra. Sí, o sea, cuando le pegamos al perfil, a ver, sí tengo, o sea, en el momento que empezamos a hacer campañas en social media, que tiene ya, no sé, año y medio, 2 años que eso lo empezó a hacer Fer, y probamos en TikTok y mucho en Instagram y en Facebook. Y sí tenemos mucha gente que cancela durante la prueba, ¿no? O sea, que crea la cuenta y a 30 días se va, ¿verdad? Antes de los 30 días. Pero una persona que se queda, que si le pegas al perfil, la realidad es que hay pocas opciones para esa persona para conseguir este tipo de contenido en México, ¿no? Entonces, pues sí, digo, puede aburrirse o puede decidir que no lo quiere, lo que fuera, pero la mayoría o sea, yo lo veo en los indicadores, la gran mayoría de los suscriptores terminan consumiendo white paper de forma diaria, o no, si no es diaria, es de manera cotidiana. O sea, se vuelve como que algo que usas en tu vida normal. O sea, nosotros tenemos un indicador inventado, ¿no? Pero que es la relación entre el número de correos, el número de gente a la que le mandamos el mail y el número de aperturas que tiene ese correo. Okay. Y la tasa de apertura. No, es que es diferente la tasa de apertura, porque aquí lo que yo tengo que medir es que este número sea mayor a que básicamente lo que me dice a que regresan a abrirlo, ¿no? Es que lo abre más de una vez, ¿no? O que lo compartió y alguien más lo abrió y Substack sí te da eso. Entonces no me lo da como yo quisiera, pero sí podemos ver que hay gente y aparte es muy padre porque nos podemos meter a ver y pues publicamos algo de X banco y ves que los suscriptores del otro banco lo abrieron 40 veces, ¿no? O sea, dice, me hace sentido. No es que lo abrió 40 veces, es que lo reenvió y lo leyeron todos los demás y entonces hay como que cierta lógica. Pero para mí ese indicador de alguna forma me ayuda a entender la efectividad de lo que del contenido que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué otras métricas? Bueno, Open Rate también es importante para nosotros. Evidentemente el tema del churn, las altas diarias, ¿qué más? Tenemos una listita con los VIPs, ¿no? Okay. Son como unos, no sé, 200 o 300 personas. ¿VIP según qué? Según yo. O sea... o sea, no son los que más te consumen, no son de que dices, no manches que se inscribió Michael Jordan. Son literalmente esos, los Michael Jordans de los negocios en México, cuando los podemos identificar, ¿verdad? Porque si se suscribió con un Gmail, no sé, pero muchos se dan de alta con su cuenta. Y hay una persona que está dándoles una pasada a esos en particular. Entonces yo necesito que el open rate de esos esté por encima del open rate del todo, ¿no? Okay. Porque mientras eso esté funcionando así, yo sé que lo demás va a llegar, pero no a la inversa, ¿verdad? Ok. ¿Hacen algún tipo de A/B test del título y de tal? ¿Han aprendido algo en estos A/B tests? En MailerLite lo hacemos. No, perdón. En las campañas sí lo hacemos. Okay. Pero no en el mail. Pero no en el mail como tal. Okay. Me preguntaste hace rato de la parte del funnel como tal. Lo que hemos aprendido que nos funciona bien es que social media me trae registros. O sea, gente que pone su mail, ¿no? Uh-huh. Pero pues tú ves algo de white paper, te mandó alguien un mail o leíste un artículo que te compartieron y llegas a Substack y lo primero es que te pide tu mail, pones tu mail. Lo siguiente es que te pide que pagues. Y tú dices, la madre, ¿por qué voy a pagar? No sé qué es esto. Entonces muchísima gente se queda ahí, ¿no? En el mail, pero eso para mí es el inicio del pipeline. Sí. Entonces ya Manuel lo que tiene que hacer es que los va catalogando y les empieza a mandar información, promociones, etcétera, y
considerando cómo se va comportando, es el tipo de promoción que le va mandando y ahí sí hay A/B testing y demás hasta que convierte, ¿no? Entonces ese es el proceso que tenemos de crecimiento. ¿Cómo funciona, René, el tema y sé que es un tema que no te gusta, y por eso quiero entenderlo. El balance de la fuerza, diría Thanos, entre compartir contenido gratis en redes sociales para jalar gente, para qué chingón que está esta cosa que compartes. Completamente contra mi religión. Versus, pues vengan a pagar por el resto del contenido. O sea, estira y afloje. Yo por mí no tendría cuentas en social media. Ajá. Es una pelea eterna con el equipo. Yo por mí no tendría nada y que esto solamente llegue la gente que llegue porque le interesa y que se sintiera todavía más como privado. Okay. ¿No? Esa batalla la perdí con el equipo. La realidad es que pues, sí hemos crecido más rápido gracias a esto. Sí, o sea, tengo un churn que antes no tenía, ¿no? De toda esta gente que crea una cuenta y que se va inmediatamente, que es como muy... No puedo yo con eso. No solamente eso, a mí como que me gusta la idea de que si tú me estás pagando por contenido, realmente te estoy dando algo que no vas a tener en ningún otro lado. Entonces, de hecho, lo que sí logré hacer por un tiempo es apagar social media y lo apagamos. Ahí seguíamos, pero dejamos de poner cosas y ahora en enero regresamos a poner contenido, pero está muy estudiado lo que ponemos. O sea, básicamente no estamos regalando contenido, estamos explicando lo que hay adentro de White Paper o lo que hicimos esta semana en White Paper o el tipo de cosas. Y está padre. O sea, la verdad... Empuja a la compra. Sí, o sea, que sepas que existe y que si lo que te interesa en ese tipo de temas ahí están, crea una cuenta, un free trial y lee 8 artículos. A mí me impresiona mucho porque de repente hay comments en artículos del 2021, ¿no? Porque es alguien que se metió y que le conectó con ese artículo, que para mí ya está viejo, pero la realidad es que hay mucho contenido en White Paper que es el único contenido que hay en México de esa empresa, ¿no? O que si tú quieres saber de eso, pues sí, es del 2020, pero nadie escribió algo antes y no hay nada escrito después, entonces pues es lo que te sirve para hacer investigación, ¿no? Totalmente. Como, bueno, he oído mucho acerca de sus reader personas o buyer personas. ¿Y usaron algún método para encontrarlas o definirlas? ¿O como wishful thinking y sí son esas? Son esas. Ok. 100%. O sea, a ver, son esas porque yo le escribo a esas. No significa que tú te diriges a ellas, aunque yo me dirijo a ellas. Probablemente si tú te agarras toda la lista de suscriptores, va a haber muchísimos que no encajan en esos perfiles. No me importa. A mí me importan esas 7 personas. Y literalmente son personas basadas en personas reales. Y yo me imagino que cuando estoy eligiendo, mira, voy a hablar de esto, voy a poner esto, lo estoy haciendo pensando en esa persona ahora. Ok. Esa para mí es la fórmula secreta de White Paper. O sea, realmente está hecho para 7 personas. Y mientras existan otras personas que se parezcan a esos 7, pues va a haber un negocio, pero nunca va a ser un tema de 1 millón de suscriptores porque no los hay y that's fine. O sea, me interesa que todos los que tienen el perfil de esas 7, o sea, no se pueden dar el lujo de no tener White Paper. Me gusta. Y aparte así cada que escribes, pues es pensando en esas personas y les das a ellos un contenido muy bueno. ¿Cómo luchan o qué hacen contra un adblocker o paywall remover o esas cosas? Y si la neta sí hay mucha gente que usa eso o la verdad no. O sea, como que no es un problema para ustedes. El perfil de a la gente que yo voy dirigida es poco probable. Es verdad. O sea, hay alguno que a lo mejor entra en ese perfil, pero no es muy poco probable. O sea, bueno, está bien que lo tengan en el radar por lo menos. Una persona en Mérida, por ejemplo, que digo, ahora Substack ya me deja, pero esa persona, aparte lo encontramos por LinkedIn todo el tiempo, pero creaba cuentas y la cancelaba y volvía a crear otra y la cancelaba y la volvía a crear toda. Y no nos habíamos dado cuenta hasta que a mí me llegan las notificaciones de todas las cuentas nuevas. No, el mismo mail. Pero pues yo veo todos los cuentos. Pues, sí, hasta que si este mail ya lo había visto y lo busco. Este mail estaba visto. Y nos metemos en Stripe y ese mail nunca ha pagado. Siempre ha estado en 28 días gratis, ¿no? Güey, alguien que se toma el tiempo así, lo cancelamos. Ya Substack ya me permite ahora sí. O sea, estos mails bloquealos, ¿no? Pero bueno, pues puede hacer otra cuenta y probar otros 30 días. Claro, pero luego te desgastas por un... Pero no es el perfil, 0%. O sea, ese no es mi al revés, ¿no? ¿Cómo funciona, René? Porque hace poquito tuve una plática con Carla Berman
Y me dijo, no, hombre, Juan, es que no manches, el equipo de White Paper, pues me lo chuleó mucho. Me dijo, son poquitos y son bien talentosos. ¿Cómo funciona ese equipo? ¿Cuántos son? ¿Qué hace cada quien? Mira, a ver, somos ahorita, deben ser 14 personas entre Monterrey y México. Es un equipo que ha costado ir construyendo porque, o sea, a ver, parte de lo que hacemos en White Paper no es que no se hiciera antes, pero lo hacemos en un tono diferente. Entonces, por ejemplo, por White Paper han pasado muchos reporteros y solamente queda una reportera. Okay. O sea, cuando me refiero a muchos reporteros que trabajaban en los principales medios de negocios de este país y que no me funcionaba, ¿no? Entonces, más bien lo que hay ahora son en gran medida gente que llegó de practicante y que se graduó y que está full time, ¿no? O sea, okay. Entonces que de alguna manera ha venido creciendo. Desde el principio con la cultura, con el know-how de ustedes. Pues, sí, y con la cultura en la medida en que puede haber cultura sin oficina, aunque ahora ya hay oficina, sí. Pero como también esto empezamos en un momento en donde era remoto. O sea, a ver, 2020, 2021 yo estuve prácticamente solo, luego tuve una practicante fuera de serie, que estuvo un tiempo, luego empecé a contratar una persona, 2 personas y ha ido creciendo el equipo, ¿no? Ahora ya hay gente de veras, ¿no? Susana Sáenz, por ejemplo, pues que es alguien que sí tiene mucha experiencia y que de alguna forma viene y nos complementa con un lado pues mucho más formal y más institucional y que a mí me da mucha seguridad tener a alguien como ella, ¿no? Y que hace las cosas muy bien, ¿no? Y luego Bego, por ejemplo, que lleva la parte de patrocinios, pues Bego nunca había hecho eso, ¿verdad? Pero alguien que yo tenía muchos años de conocerla y que de absoluta confianza para mí. Mira, yo no he vendido publicidad, tú tampoco. Pues a ver cómo le hacemos, pero ahí va. Y entonces, bueno, ahí va y eso ha ido creciendo y hoy es una fuente de ingresos importante para nosotros, ¿no? Y luego, no sé, Humberto, pues llegó, Humberto, como yo, estudiando Derecho, se dio cuenta que no quería ser abogado y entonces empezó a escribir y me lo traje yo, llegó conmigo de practicante y ahora mucho de lo que hacen en el contenido de lo hace él, ¿no? Y luego tienes a Luis, que Luis está desde el día 1. Luis es el diseñador, ¿verdad? Pues es que es mucho más. Llegó siendo el ilustrador. Y hoy sigue llevando mucho de las ilustraciones, aunque ya no hace todas. Pero hoy él incluso dirige el contenido diario. Él es el dueño del mail hasta las 6, ¿verdad? Que me lo entrega a mí. Y dice, oye, Luis, ¿pero qué experiencia tiene? Pues tiene la experiencia de 4 años de ver esto todos los días y entender, y tiene un amor por lo que hacemos. Y entonces sí hay un equipo que a mí me emociona mucho. O sea, para mí el año pasado, por primera vez en este tiempo, yo no hice White Paper por 2 semanas, ¿no? Que me fui de unas vacaciones que era imposible hacerlo. Y sí, digo, yo lo veía y decía, no, esto no me gusta. Pero no pasa nada. O sea, estuvo muy bien hecho. No, nadie repeló más que yo ahora. Pero entiendo. Sí. Para mí fue como que un milestone llegar a un punto en donde el equipo tenía esa capacidad de hacerlo. Me encanta. ¿Cómo funciona? Bueno, ahorita justo decías del equipo, ¿cómo funcionan los costos? O sea, el costo más grande pues es la nómina, equipo, nomás la nómina. O sea, la oficina en Monterrey, pues digo, o sea, tengo una oficina chiquita. Sí. Acuérdate que yo vengo de un background en donde aprendí mucho emprendiendo en mi vida pasada en Advenio, el negocio de las guarderías que tuve. O sea, ahí hubo todo tipo de lecciones, pero la más importante es tenerle pavor a los costos fijos. Costos fijos, o sea, sí, porque eran guarderías tal cual. Y aparte estaban fancy. Eran guarderías de un estándar que no existía en México en ese momento. Ahora ya hay, pero en ese momento no había. Y como que yo no entendía muy bien. Y pues el hecho que tienes que pagar la renta desde el día 1 y tenías que tener a todo el equipo desde el día 1 y pues aquello va creciendo con poquitos niños al principio. Era una locura, ¿no? Y entonces hoy White Paper está construyendo un modelo en donde yo no quería tener nada de costos fijos. Y la realidad es que también en el mundo de los medios han cambiado los economics, ¿no? Y ya White Paper me encanta y funciona muy bien y es un buen negocio, lo que tú quieras, pero nunca va a ser lo que fueron los periódicos de los años 90, ¿no? Entonces es impensable en que vamos a tener ese tipo de equipos y de estructura. Ni me interesa tenerlo y no da, ¿verdad? O sea, a mí me impresiona porque de repente que me ha tocado ahora tener trato con algunos de los medios grandototos en este país y llego a las oficinas y no puedo creer. O sea, la gente, los equipos, organigramas, el desperdicio, salas de juntas. Y ¿cómo mantienes esto? Es horrible, ¿verdad?
¿lo venderías a una empresa de medios tradicionales? Digo, esta pregunta nada más ahorita que te vi entrando allá a la junta, dije, puta, se lo van a querer comprar y ya. Seguro te lo quisieron comprar. De hecho. Sí, pero no me llegarán al precio que quiero vender. Eso, de para momento. que valga la pena. Eso. Sí. ¿Cómo funcionan las ganancias? ¿A nivel porcentual, publicidad es la número 1 o es suscriptores? No, el año pasado las suscripciones fueron un poquito más del 60%, más o menos. La publicidad, tenemos publicidad en el mail diario, tenemos un patrocinador al día, que aparte no puede repetir en el mes, que es importante. Ok, ¿por qué? Porque no quiero que mi audiencia, si lo ves todos los días y te topes toda la semana, así era al principio y tenía quejas de eso. Al principio tenía poquitos patrocinadores, salía todas las semanas, salía un patrocinador. Entonces, no, güey. O sea, para mí siempre hemos tenido muy claro que, o sea, y ojalá y no me lo tomen a mal mis anunciantes, pero a mí no me importan mis anunciantes. A mí me importa mi suscriptor. Sí. El anunciante está ahí en la medida en que le genera valor al suscriptor también, porque trae una marca que sé que le puede interesar y demás, pero White Paper está hecho para el suscriptor, ¿no? Y constantemente estamos renunciando a anunciantes que no queremos por las razones que tú quieras, ¿no? Entonces las políticas están hechas más bien pensando en cómo lo hacemos que nunca le moleste al suscriptor, que no lo... Y entonces tenemos un patrocinador al día y luego Vego sacó el año pasado otro formato dentro de publicidad también que ha funcionado muy bien, porque también se fue haciendo un poco más caro como es uno solo al día, y para startups encontramos otro formato que funciona y funciona bien. Y aparte tenemos la publicidad en los podcasts, ¿no? Que no hemos hablado de los podcasts, pero yo tengo mucha fe que 2025 va a ser el año del podcast para White Paper. Pero estoy regresándome, un poquito más del 60% viene de las suscripciones, que me encanta y espero que eso siga así, porque es lo que también me da absoluta libertad para hablar de los temas que quiera. O sea, he tenido casos de anunciantes, uno que afortunadamente nunca salió, pero nos compró un plan grandote y lo canceló porque antes de que saliera su anuncio... Bueno, estas empresas que en exclusiva. Estas empresas que van y compran premios, ¿no? Sí, y entonces quería que yo publicara que le habían dado un premio y no lo publiqué y se enojó y canceló la publicidad. No me importa, no vivo de eso, ¿no? Sí. O sea, no vamos a hacerlo así. Como un poquito menos del 30% viene de la publicidad como tal y el resto lo conseguimos del evento que hicimos el año pasado. Ahora, algo que muero de ganas por preguntarte es... Ah, caray. Yo te entiendo. Cuando uno emprende, tu WhatsApp se ve así porque debes entrarle a todo. Marketing, servicio al cliente, finanzas, contratos. En resumen, ser el todólogo de tu negocio. Apenas tienes tiempo para respirar y probablemente hasta debes sacrificar el tiempo con tu familia o tus hobbies. Es abrumador. Pero... ¿qué pasaría si te dijera que puedes terminar tu trabajo 2 horas antes todos los días? ¿Qué harías con todo ese tiempo extra? Pues el camino para conseguirlo son las nuevas herramientas de inteligencia artificial, con las que puedes hacer en minutos lo que antes te llevaba horas. Te invito a mi curso donde hay más de 14 horas de lecciones que te harán dominar estas herramientas. Y es más, si no amas el curso, te devuelvo tu dinero. Nada que perder y mucho, mucho tiempo extra por ganar. Ahora sí, continuamos con la entrevista que está buenísima. Entonces, oye, dime algo. Pues con un patrocinador al día que no repite y tal, tienen que tener una buena maquinaria para conseguir y levantar patrocinios. ¿Cómo es este proceso? Es Vego. Aunque sea la maquinaria de Vego. Es Vego y Jimena. ¿Qué hace Vego que para conseguir tantos patrocinadores? No, a ver, la realidad es que hoy prácticamente todos los anunciantes que han habido y que hay en White Paper es porque el dueño lee White Paper y quiere ver ahí su marca. Okay. O sea, son muy contados los es más, yo creo que nunca hemos vendido uno. O sea, que yo siempre vaya y toque la puerta y te convenza. Sí. Es reactivo, no proactivo. Más bien ha sido así y me encanta. Qué delicia. ¿Verdad? Sí. Sí, a ver, no son los que tienen los presupuestos gigantescos con las agencias. No sé qué. Yo soy un animal bien raro para las agencias. Yo los números que le voy a enseñar de audiencia son microscópicos contra lo que les enseñan los medios legacy, lo que tú quieras. Y cuando... Sí, eso lo hemos notado mucho. Cuando... la persona que lleva la cuenta en la agencia no está en mis reader personas. No entiende mi producto. ¿Verdad? El dueño de la empresa sí. ¿Verdad?
Sí. Pero entonces como que Se me rompe quiere la comparar. comunicación. Es complicado, ¿no? Hablando del look, a mí me encanta el look. Y es divino, ¿no? Todo como muy limpio, mucho espacio en blanco, negativo. Los sketches también me recuerdan mucho a Scott Galloway, ¿no? Sí, claro. Que sé que tú y Papá, Carla son super Galloway. fans. Sí. Exacto. Y también me llama mucho la atención porque vienes de Kinedu y Nanana y todo el tema de niños en donde es todo muy colorido y muy saturado. ¿Cómo fue el proceso de diseñar algo pues tan simple y tan bonito con Luis? Cero mérito mío. O sea, y de hecho ahí fue la agencia, ¿no? O sea, una agencia con la que ya tenía mucho tiempo de trabajar, cuando quería echarle ganas a esto, les pedí que me ayudaran a encontrar un nombre y me propusieron white paper y me propusieron la imagen. Y era una agencia de branding, no era Luis. Brands and People, no. De hecho, la misma agencia me presentó a Luis. Okay. Entonces, ahí la anécdota es que Brands and People, que yo tenía tiempo trabajando con ellos, que son unos genios, me proponen los nombres, pero además me dicen, a ver, y la imagen tiene que ser así, y queremos mucho espacio blanco, ¿no? Y yo le quería poner así cosas. No, ponle diseño. Blanco, blanco. Sí. Esta es la audiencia, ya tenía yo los ruidos de personas, tiene que verse así, se va a ver muy diferente a cualquier otro medio en México. Hace mucho, ok, va, yo les hago caso. Yo a la gente que le entiende el diseño la respeto mucho. Y Gom, uno de los socios, me dijo, a ver, y para la imagen, una de dos. O te contratas al mejor fotógrafo del mundo y tomas unas fotos, unos retratos así espectaculares, o haces una ilustración. No vas a, no, o sea, no quiero ver, y aparte él se siente dueño, ¿no? Pero no quiero ver que me vayas a poner una foto que tomaste con el iPhone o que tomaste. No, tiene que ser algo con el. Digo, güey, es que eso no es práctico porque no sé, el 75% de lo que hago, la gente no quiere salir, ¿verdad? O sea, no me va a dar la oportunidad de la foto. Entonces me dijo, entonces, bueno, pues una ilustración. Y te recomiendo a Luis, ¿no? ¿Y quién es Luis? No, pues es Luis. Yo sé que era amigo de él, se conocían porque Luis hacía algunas ilustraciones. Así lo conocí a Luis. Desde el primer número de White Paper, Luis hizo unas ilustraciones y así estuve pues, mucho tiempo sin verle la cara, ¿no? Uh-huh. Y conforme esto fue agarrando y me fue cayendo bien y cada vez yo le quería meter más diseño y más gráficas y hasta que un momento que le dije, Luis, vente para acá y ahora él hace el mail diario, ¿verdad? Es espectacular este trabajo de Luis. ¿Cómo hay algún proceso en White Paper en donde usen inteligencia artificial y hay algún proceso en donde no la vas a usar bajo ningún motivo porque se pierde la esencia? Sí, o sea, yo tengo siempre abierto el app de ChatGPT y lo uso para cosas muy sencillas de contestar un mail en inglés. Uh-huh. Cosas, pero para nada que tiene que ver con mi contenido. O sea, y desafortunadamente, digo, he aprendido por las malas, pero hasta de repente sácame este cálculo y luego lo reviso en Excel y me doy cuenta que está mal hecho el cálculo, ¿no? Entonces, claramente tiene una capacidad para ordenar mejor ideas y demás, pero, o sea, yo creo que hasta en donde está hoy, al menos ChatGPT, que es el que uso yo, tiene capacidad perfecto para desarrollarte contenido genérico. Pero si yo te estoy invitando a que pagues por el contenido, ahí se nota. O sea, es muy claro cuando es un contenido que desarrolla inteligencia artificial que cuando lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo funcionan los podcasts, René? O sea, si están tu plan de 2025, que se vuelvan parte del negocio. Hace ratito mencionaste que todavía no eran rentables. Uh-huh. ¿Por qué hacer esto? Y sobre todo, entiendo que pues, es un medio más innovador uh-huh. y que a lo mejor el target de ese tipo de contenido es otra de esas 7. ¿Por qué? ¿Cómo fue esta decisión? O sea, pasaron varias cosas, ¿no? Cuando pasé todo el contenido detrás del paywall, me quedé sin contenido gratuito, ¿no? Y otra vez te digo que odio el contenido gratuito, pero sí era necesario para que la gente conociera la marca, ¿no? También pasó algo que no mencioné ahí, pero no sé si te acuerdas al principio. O sea, la oportunidad que yo vi era desarrollar contenido para los empresarios de Monterrey y tenía un componente muy local, ¿no? Para mi sorpresa, se empezó a suscribir gente que no era de Monterrey casi desde el principio, ¿no? Y sí, gente en Chihuahua y en Hermosillo y en Culiacán, pero mucha gente de la Ciudad de México.
Y entonces cuando empiezo a ver eso, empiezo a hablar con gente, me doy cuenta que la oportunidad no es solamente Monterrey, entonces le doy un poco el giro al contenido, aunque seguimos hablando mucho de empresas de Monterrey porque hay muchas empresas de Monterrey, pero la realidad es que hoy está hecho para pues a la conclusión a la que llegué es que esos 7 reader personas pues viven en Monterrey, en México y en Chihuahua y en todos lados. Y la realidad es que es un segmento en México mucho más homogéneo de lo que la gente cree, ¿no? O sea, independientemente de que si vive en México o en Culiacán o en Mérida, Héctor se comporta igual. Y si tú lo sientas en la mesa, igual hasta se conocen, ¿no? Entonces, es un mundito muy chiquito. Pero regresando a este punto, cuando me quedé sin productos gratuitos, pues dije, voy a sacar un podcast que me sirva pensando en tener algo gratuito. Y incluso el primer año del podcast lo único que hacía era leer artículos viejos. Uh-huh. Pero lo que sin querer ayudó es que me permitió crecer fuera de Monterrey. Okay. O sea, y sobre todo en la Ciudad de México. Y yo veía cómo lo estaba escuchando más gente en la Ciudad de México y empecé a crecer más en la Ciudad de México en gran medida por el podcast. Eso fue evolucionando un poco, al igual que me pasó con el resumen diario. Le empecé a echar más ganas, me di cuenta que había oportunidad de hacer contenido original, que había la posibilidad de tener patrocinadores, poquitos, pero ahí van. Y bueno, hemos probado muchos formatos y muchos tipos de programas. Hoy teníamos 2, ahora tenemos un tercero que estrenamos esta semana y ahí viene el cuarto, ¿no? Y al final lo que está pasando es que estos 2 primeros van dirigidos a las 7 mismas reader personas. Simplemente estas personas también escuchan podcast y sí, a lo mejor hay algunos de ellos que prefieren escucharlo que leerlo. O hay ciertas discusiones que quedan mejor habladas, ¿no? Y por ejemplo, el contenido escrito que hacemos en White Paper, la idea es que sea pues como muy objetivo, muy al punto, etcétera. El podcast que hago con Carla, la idea es que ese sea editorial, ¿no? Y que opinemos y discutamos. Y entonces eso no lo vas a ver como tal en el contenido escrito y sí acá. Y a mí me tiene muy impresionado, particularmente lo que vimos en pues, probablemente la segunda mitad del año pasado, en donde sí ha crecido mucho. ¿Por qué existe todo este movimiento de White Paper y no de una marca personal? O sea, ¿en qué momento? O siempre fue como muy normal decir, pues esto no va a ser una marca personal, o a pesar de que la mayoría de la gente que genera contenido, que son más pequeños, pues lo hacen bajo su nombre. Es el podcast de pues bueno, Scott Galloway. Uh-huh. Yo estoy suscrito al newsletter de Benedict Evans en Estados Unidos, ¿no? Es buenísimo, ese me encanta. Y son estos, pues sí. Pero es que yo quería hacer un periódico. Okay. Yo quería hacer el Wall Street Journal en México desde el principio. O sea, siempre me vi más como un fundador de una empresa que propiamente un creador de contenido, aunque mi día a día se parece más al de un creador de contenido, pero en el mediano largo plazo, o mi propia imagen de lo que yo estaba haciendo era, pues estoy construyendo un medio nuevo. Sí, incluso, digo, no me acuerdo si te lo he dicho antes, pero antes de arrancar White Paper, cuando ya tomé la decisión de que sí quería dedicarme a esto, exploré la posibilidad de comprar algún periódico, ¿no? Y literalmente con un banquero aquí en la Ciudad de México hicimos pues no te voy a decir que un estudio, pero un preestudio de cómo se vería si tratábamos de comprar un periódico. Yo conseguí el dinero y al final nada de lo que hablamos me atrajo y pues, empecé de cero, ¿no? Pero eso te puede ayudar a entender un poco la idea. Y dime algo más. Ahorita que dices lo de Ben Evans, ¿cuánto tiempo pasas leyendo y consumiendo tus contenidos a la semana? ¿Qué contenidos consumes? Y si tienes algún método, aplicación, estrategia para consumir contenido, sí. Mira, gran parte del contenido que consumo diario lo hago para el correo diario. Okay. Entonces, o sea, yo empiezo, no sé cuánto te decía, yo ahorita a las 6 me sueltan el mail. Ese mail, pues a lo mejor trae, no sé, 5 piezas o 6 piezas ya chiquitas, ¿no? Una gráfica, una entrevista que hicimos o algo que ya venimos trabajando, ¿no? Y a lo mejor alguna no me gusta, otra digo, vamos a moverla. Entonces, y luego ese mismo día, hoy yo tengo que avanzarle un poco más. Okay. Entonces, hoy lo voy a dejar el correo como a un 70%, más o menos, de lo que tú vas a leer mañana. Uh-huh. Y luego mañana, a las 4:30 de la mañana, yo empiezo. Y entonces a las 4:30... Tú, tal cual. Yo. Sí, y es mi high, y ese nadie me lo quita, ¿no? Con café,
música clásica, y tengo de 4:30 a 6:24 para mandar el mail, revisarlo y toda la cosa, ¿no? Y entonces yo tengo una lista de los medios que tengo que consultar en la mañana, ¿no? Y tengo un orden y ya sé exactamente dónde me tengo que ir y demás, ¿no? Entonces, de ahí, de repente hay cosas que me encuentro que digo, hijo, esto está buenísimo, no sé, en el New York Times, a veces traen unos reportajes fregones, pero no me dan para la mañana, ¿verdad? O sea, yo tengo el reloj en contra, entonces eso se va en otra ventana, entonces lo agarro y lo pongo en otra ventana. Y eso los voy a leer después, en la tarde, media mañana o a veces hasta el fin de semana. The Atlantic, por ejemplo, The Atlantic nunca puedo leer, o sea, es larguísimo. Entonces esos... Si me gusta uno, lo agarro, lo pongo allá y lo voy a leer a lo mejor el sábado en la tarde, ¿no? Allá es otra ventana, o sea, no es otra una ventana. Y mucho incluso cuando hablamos de la generación de contenido, ¿te acuerdas que el paso 1 era ver de qué hablar? Sí. Mucho de qué hablar viene de eso. O sea, termino leyendo a lo mejor un artículo en The Atlantic que digo, a ver, si yo fuera a hacer esto en México, ¿de qué sería? Pues sería de esta empresa, ¿verdad? Entonces, mucho de las ideas vienen de cosas que leo en otros lados, sí, ¿no? Sí. Simplemente aterrizados a México, porque la idea es generar contenido para la comunidad empresarial de aquí que no va a conseguir en otro lado. Sí. Entonces, bueno, pues tengo una listota de correos que digo de fuentes que uso y te espantarías con lo que gasto en suscripciones, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto es el número? Si es una la nota. Pues no es una, o sea, no es que sea la nota. Bueno, pero claro, cuando se ve 20 suscripciones. Sí, está loco. Todas, ¿no? Incluyendo algunas bien caras, pero pues no, bueno, es tu, exacto. ¿No? Mira, hasta imagínate que es ahora, tu negocio, o sea, sí. Mi hobby es mi trabajo, tengo una empresa que o sea, es increíble. Tiene todo el sentido del planeta que inviertas pues, mucho tiempo y dinero en esto. Tienes 5 hijos. Tengo 5 hijos. ¿Cómo funciona su consumo de información? Porque pues hoy en día mucha información está precisamente en TikTok, en medios, etc. O sea, tú les has inculcado esta educación de leer el periódico o de leer un medio más profesional o cómo funciona. Mis hijos crecieron en una casa en la que todo el día estamos hablando de esto, ¿no? Porque incluso antes de White Paper, acuérdate que al final yo hago algo que es lo que he hecho toda la vida, ¿no? Entonces mis hijos siempre les ha tocado crecer en eso. Los 3 grandes tienen que leer White Paper. Las 2 grandes lo leen por convicción. René lo lee porque ahora hace prácticas conmigo. Entonces más le vale que en la oficina. En la oficina hay como una, pues no sé cómo llamarle, como una broma, pero pobre de aquel que diga algo. Oigan, ya vieron que no sé qué. Sí, salió en White Paper en la mañana. O sea, significa que no leíste. Entonces es como que un motivo de vergüenza. Entonces, bueno, René ahora está en ese paquete también. Las niñas grandes leen Morning Brew, les encanta, como yo sigo leyendo Morning Brew, que me parece un productazo, ¿no? Sí. Jimena, la mayor, lee de todo. O sea, ella también tiene suscripción al New York Times, al Atlantic, pero en ese sentido ella pues, también le gusta mucho consumir y discutimos ella y yo mucho de este tipo de cosas, ¿no? Está padrísimo. ¿Por qué 6:24 AM se manda el correo? Por supersticioso. Tal cual. No sé por qué. O sea, en algún momento se me metió como 6:24 y pues siempre es 6:24. Está buenísimo. Sí. Y es, digo, 6:24. Te digo que soy ingeniero todo cuadrado. Digo, no, es porque no 6:30. Sí, es un 6:24. Sí, me gustaría que fuera más temprano, pero no me da porque se cuenta entre 4:30 y 5 normalmente son mails y newsletters. De 5 a 5:30 son los principales medios. De 5:30 a 6 es redactar. O sea, resumir, redactar, no sé qué. Y de 6 a 6:24 es revisar. No es exacto porque claro. A lo mejor terminé antes y entonces tengo más tiempo de volver a revisar o de repente me topo algo que o sea, hoy me topé que hay una nota que digo, más bien que en el diario oficial publicaron y pues, salió después y lo vi y lo quería meter, entonces lo tuve que hacer en 3 minutos post revisión. Entonces es un rush. La mañana es muy intensa, ¿no? Pero claro, si no lo hicieras a esa hora, se destartalaría todo, porque ya a las 10 de la mañana ya no se puede hacer ese mismo sistema. Ya no. Te marcan, te mueven, no sé qué. Cuando una empresa me habla y me dice, oye, es que te queremos mandar un comunicado de prensa, pero es que está hasta tiene un embargo hasta las 8.
gracias, pero no me sirve, porque pues significa que yo que lo voy a publicar hasta mañana. Y si yo lo voy a publicar mañana, seguramente ya se lo diste a todos los demás y pues ya mi audiencia ya lo vio. No me sirve, ¿verdad? Sí, totalmente. René, no sé cómo te agradezco de verdad estar acá. No solo estar acá y compartirnos tu tiempo, sino tu cerebro. O sea, está maravilloso tu cerebro. Quiero hacer jugo. Yo siempre digo que el cerebro es como una licuadora, más que como cualquier otra máquina. O sea, todo depende de qué le metas y nada más mezcla lo que le metes y pues sale jugo de lo que le metas. Y si no le metes, no sale jugo. Está buenísimo tu cerebro. Está increíble tu negocio y aparte, lo hablamos antes de cámaras, no hay otra, o sea, no existe, no hay no hay precedentes. Estás haciendo algo por donde lo veas espectacular. Mira, para que te hagas una idea, somos el Substack número 2 en la categoría de noticias a nivel global. No manches. O sea, entre los Substacks, es que no hay ni en Estados Unidos. Sí. O sea, entre los hay un artículo, no es un dato oficial, pero me lo dijo una persona que está haciendo investigación en Substack. White Paper debe ser, si no está en el top 10 de todos, debe estar en el top 12, ¿no? O sea, y somos el único dentro del top 50 que no está en inglés. Entonces digo, claro, es un mundito el de Substack, pero es el mundo de los newsletters. Sí, no. Y para mí es rarísimo porque pues yo no pensaba hacer un newsletter. Fui a dar a esto medio sin querer porque era la plataforma fácil de usar para mí y resulta que conecta muy bien con este perfil de audiencia, ¿no? Le funciona porque es laboral, porque por muchas razones, ¿no? Entonces, ya son, ¿cuántos son? ¿Cuántos qué? Suscriptores. 13,000 y pelos. Sí. Es un mundito, pero no es un mundito. Es muchísima gente pagando por un mail. Y está muy cañón. Que todos los días está llegando para pagar por un mail, y luego tú ves cómo lo consumen y preguntan. Y cuando ponemos encuestas, la encuesta de hoy está creando un chorro de ruido. Es muy fregón. O sea, es muy padre saber que el contenido que haces tiene un valor. Yo estoy obsesionado con la idea de que la información es un componente esencial en una economía que funciona. Te tiene que motivar, te tiene que dar ideas, te tiene que presionar, te tiene que hacer más creativo, etcétera, ¿no? Y en este país ha hecho mucha falta, y ese fue el tema de la reunión que tuve previa a esta, de convencer a un empresario que cuente su historia. Es que no, a mí me gusta ser de bajo perfil. Es que ser de bajo perfil, estás privando a nuevas generaciones que entiendan cómo le hiciste y qué estás haciendo y cuál fue la estrategia. Y este país necesita más de eso. Es una muy buena manera de verlo aparte. Y sí creo que en México el empresario quiere ser de bajo perfil. El reportero tiene miedo de sacar un reportaje del empresario porque el empresario lo va a tal. Entonces eso combinado hace que no tengamos información y luego no tengamos héroes, ¿no? Ídolos que sean empresarios, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, en donde son hasta demasiado idolatrados ya, ¿no? Sí, claro. Diosificados. René, gracias. No sabes cómo lo aprecio. Estoy feliz de la vida de esta gracias por la entrevista. oportunidad. No, hombre, qué oportunidad. Al contrario, estoy encantado de todo lo que nos platicaste. En serio que muchas gracias por contarnos todo, por abrirnos así las puertas a White Paper. Soy tu fan, tu admirador y admirador del trabajo que haces. Y suscriptor. Y suscriptor aparte. Y con la limpieza y la profundidad de información. Es mágico White Paper. Muchas gracias por venir. A la orden. Mercatilenses ya lo saben, antes de irse, que su like, que su campanita, que su comentario, comenten cuál fue la parte de la entrevista que más les gustó. Y nos vemos en mis redes sociales, en Instagram, @JuanLombana y @whitepaper, ¿no? @whitepaper tal cual. No tal cual. O sea, @whitepaper. Sí. Y ya. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Gracias. Buenísimo.